parte de nuestro catecismo estamos aprendiendo algo de los sacramentos, su uso, su significado. En 70 tenemos un resumen del significado del bautismo, su lugar en la iglesia, que es ser lavado con la sangre y el Espíritu de Cristo, es tener el perdón de pecados de Dios por gracia, por amor a la sangre de Cristo, la cual Él derramó por nosotros en su sacrificio en la cruz, y también ser renovados por el Espíritu Santo y santificados para ser miembros de Cristo, a fin de que muramos más y más al pecado y llevemos vidas santas y sin mancha. Es buen resumen del significado del bautismo para nosotros. Y tenemos en el libro de Hebreos una explicación excelente de bautismo, su significado. Un punto que tenemos que guardar antes de leer, vamos a leer la segunda mitad del capítulo 12 aquí. No es mencionado bautismo en este pasaje. Está bien, eso es el resultado de bautismo en Cristo Jesús. Y cuando digo esto, nosotros reconocemos que bautizar con agua es diferente que bautizar lo que Dios hace en su Espíritu Santo, lo que nombramos bautismo real o bautismo por el Espíritu. Y cuando la Biblia habla así, eso tiene que ver con la renovación, nacer de nuevo o regeneración. Pero aquí tenemos en versículo 24 una imagen pequeña de ser bautizado en Cristo, y luego el bautismo con agua es una señal, un sello de la obra que Dios hace en nosotros por medio de Cristo Jesús. Entonces tenemos que guardar esto bien cuando estamos estudiando. Yo leo 12 a 29, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sé que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad
que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden los inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Nosotros estamos preguntando por qué los sacramentos y qué significan los sacramentos y también qué nos pasa en ser bautizados. Dijimos la semana pasada que sacramentos son sellos y señales, es decir, que tiene un significado bastante fuerte, importante, y no es posible pasar por alto o pensar que no es necesario participar en los sacramentos. Dios manda y la voz de Cristo manda y tenemos esa obligación. Pensamos en la cena del Señor en unas semanas y la imagen principal de la cena es nuestro ser perdonado en la sangre y la muerte de Cristo Jesús. Somos muertos con su muerte, decimos. En ser bautizados, las palabras principales son limpieza, purificación, lavamiento. Y nosotros podemos encontrar aquí el resultado de ser bautizado en Cristo Jesús. Y aguas, porque es importante a su pastor que fue bautista, que hagamos bien en entender que hay la obra que la iglesia tiene, que es bautizar gente que quieren ser parte de la iglesia, y la obra de Dios, que no podemos imitar ni podemos repetir. Es Dios que hace el bautismo real, el bautismo que pasa en el corazón nuestro. Entonces, en 24 podemos decir que el resultado de ser bautizado en Jesucristo, allí tenemos en pocas palabras, tenemos Jesús, tenemos mediador, es mediador de nuevo pacto, y su sangre rociada habla mejor cosa que la de Abel. Y podemos regocijar en esto. Nótense bien que no se dice en 24 bautismo, sino habla de la sangre de Cristo Jesús rociada. Y habla de la persona de Cristo hoy. ¿Qué hace Cristo hoy? Es mediador, quiere decir está a nuestro lado, está, con nosotros. Entonces, como resumen de la obra de salvación, tenemos versículo 24 aquí. La obra de mi predicación esta tarde es mostrar, o sea, demostrar que el bautismo es una señal de la sangre de Cristo rociada sobre los creyentes. Pero tenemos algo que hacer, que es trabajo, y necesito que escuchen bien, amigos. Primero tenemos aquí en versículo 24 a lo que les dije que es resumen de salvación en Cristo Jesús. Resumen de lo que Cristo llevó a cabo. Pero nosotros tenemos que reconocer que 24 es parte de una oración que comenzó en versículo 18. Y sigue esta oración desde 18 hasta 24. 24 son meramente las últimas palabras de esta oración. Y la primera parte de esta oración es los versículos 18 a 21.
un lado de la oración. Lo que no es parte de nuestra experiencia, tenemos ahora presentado a nosotros en los versículos 18 a 21. Y es correcto decir que eso no es el Evangelio, dice 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No hemos llegado allí. Y leyendo esto, podemos decir, pues, sí se puede tocar la montaña. Es montaña, ¿no? Pero fue la montaña, Monte Sinaí, donde habló Dios los 10 mandamientos. Entonces, no, los israelitas no pudieron tocar la montaña. Entonces decimos que habla aquí el apóstol con algo de ironía. Él quiere decir, obviamente, que, claro, alguien puede tocar la montaña hoy en día, pero no hemos llegado allí. Nuestra religión no nos lleva a esa conclusión que tenemos aquí, 18 a 21. Las conclusiones allí, por lo tanto, decimos, la ley es sombra. La verdad se encuentra en algo que no es la ley, en alguien que no es la ley. Y tenemos que reconocer que no es nuestra experiencia. Tú puedes decir que has leído de la montaña, has leído de todo lo que fue anunciado allí, has entendido de su condenación, pero tu religión, tu cristiandad no te lleva al monte Sinaí. No. Entonces la segunda parte de la oración comienza en 22 hasta 24. Es el opuesto de los versículos 18 a 21. Dice 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Habían 2 montes, o sea, colinas no muy grandes, pero se dicen montes, en la ciudad de Jerusalén, y uno se llamaba Sión. Es interesante saber que al principio el templo fue construido en el otro monte, no en monte Sión. Pero luego todo el pueblo de Jerusalén fue nombrado Sión, símbolo de presencia de Dios, símbolo de acercarse a Dios, símbolo de estar con Dios. ¿Y qué fue allí? Templo, ley, rito, sacrificios, altar, sacerdote, recibiendo animal, degollando animal, quemando animal, ríos de sangre, un lío y bueno, en términos humanos, un olor apestoso, quemar carne de animales. Y dice 22, allí hemos llegado, sino, no, pero no, decimos, hemos llegado, pero ¿dónde está esta Sión? Está en los cielos. Y claro, no se puede tocar esta Sión que está en los cielos. Pero un momentito, ya estamos allí, dice el autor. Es asamblea de los primogénitos. Pero cuando hablamos de primogénitos, pensamos en los primogénitos de los egipcios. Murieron con las plagas. Leímos algo de esto en Salmo 78. Los primogénitos de los israelitas fueron salvos, santificados, recibidos, igual Cristo. Igualmente Cristo es primogénito. Es la iglesia del primogénito. Iglesia de Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo Jesús? Está en Sión, pero ¿dónde está tal Sión? En los cielos.
Y allí hay iglesia de los justos ya hechos perfectos. Piénsalo, querido amigo, los tuyos que murieron y no están aquí, y no vamos a verles jamás en esta vida, pero murieron en fe, murieron con esperanza en Cristo Jesús. Es explicación de ellos, versículo 22. ¿Dónde están ellos? Jerusalén, la celestial. ¿Qué hacen ellos? Están en la compañía de muchos millares de ángeles, una congregación 23 de primogénitos que están inscritos en los cielos. Y luego llegamos a nuestro texto 24. Jesús, la salvación, el mensaje de salvación tiene que ver con Jesús. Y va a decir en una sola palabra que es Jesús, mediador, la persona que está entre nosotros y Dios, y Él hace que hay paz entre las dos partes. Y Él es mediador de nuevo pacto. En el antiguo pacto tenemos la base de este nuevo pacto. En el Antiguo Testamento puedes leer de todo lo que fue parte del Antiguo Pacto y que todas las partes del Antiguo Pacto tuvieron que ver con una sombra, una señal, una idea, una pista, sugerencia de Cristo y nuevo pacto. Y luego hemos llegado 24 a la sangre rociada. O se puede traducir la sangre de rociar. Las dos quieren decir más o menos la misma cosa. El punto de los dos es decir que Cristo ya murió. Su sangre ya fue aplicada a nuestra salvación y ya fue asegurada nuestra salvación cuando murió Cristo. No es una cosa de quizás y luego depende en ti y luego si tienes la fuerza y luego si tienes la fidelidad. No. El punto de hablar así es decir que es algo seguro. La sangre de Cristo aquí rociada, que habla mejor palabra que la de Abel. Abel murió, fue matado. Y eso habla de condenación, destrucción, un reino perdido, un paraíso perdido, hombres pervertidos de tal forma que en poco tiempo después de la creación, el hombre no quiso guardar la verdad de estar en relación con Dios. Y Cristo murió para darnos relación con Dios. Y su sangre, hablando en la misma forma en que habla la sangre de Abel, pero ahora habla con mensaje mucho mejor que el mensaje de la sangre de Abel. Es el opuesto. Es mensaje de vida, de no ser condenado, del reino de Dios y de hombres convertidos en el poder de esta gracia. Entonces, 22 a 24 es imagen de todos los resultados de estar en Cristo Jesús y los beneficios y la esperanza y esa obra que tiene que ver con la sangre de Cristo rociada. Oh, queridos amigos, nosotros necesitamos decir entonces, ¿por qué habló así? Hay otros pasajes, hay otros resúmenes, hay otras enseñanzas que dicen otras cosas de la salvación nuestra, pero aquí tenemos ese resumen de nuestra salvación. Y quiero que vean poquitito de su argumento para entender cómo sacó esta idea. Pueden abrir a Hebreos 8, por favor.
y tenemos que pasar poco tiempo aquí. No voy a leer estas secciones, poco de 8, 9 y 10 y 11, ¿verdad? Pero quiero que recuerden bien el argumento. En capítulo 8, todo el capítulo habla de la necesidad de un nuevo pacto. Y la segunda mitad, quizás sus Biblias tienen, como mi Biblia tiene, algo de margen diferente para mostrar que es una cita. En 7 hasta 12 tenemos la cita y la explicación de Jeremías 31. Y Jeremías hablaba en profecía estas palabras, la necesidad de un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, con el Antiguo Pacto, tenemos algo, estriberones o pasaderas, pasos, escalones. No era el destino, era meramente mostrarnos el camino. Y él dice esto así, más o menos cuando habla así en capítulo 8, que lo que encontraron fue meramente fracaso. ¿Por qué? Pues sabemos por qué no habla o argumenta aquí, pero dice claro que el estorbo, el tropiezo, la dificultad fue el hombre en sí. Es pecador, no puede, no quiere guardar los mandamientos, no sabe guardar, luego de intentar, se harta de intentar y luego no cumple. Entonces todo eso, podemos decir, antiguo pacto, nos enseña la necesidad de nuevo pacto. Algo tiene que pasar. Pues ok, es muy importante. Capítulo 9, los versículos 1 a 10. Él toma pequeño descanso para explicar cómo fue en el templo y qué pasaron en el templo, en sus ritos, el arreglo, y mostrándonos esos estriberones y pasos que tomaron la gente. Y si eres, por casualidad, el que fue bautista hace muchos años, y luego encontraste versículo 10, y wow, un versículo favorito mío. Porque dice aquí que lo que pasó en el Antiguo Testamento fue diversos bautismos, diversos ritos que incluyeron sangre, ceniza, agua, pero bautismos en el Antiguo Testamento. Y nosotros sabemos que esto fue para mostrarnos que no fue el fin. No fue el fin porque tenemos mejor, versículos 13 y 14 de 9, la comparación. Y entonces tenemos en 13 un ejemplo de bautismos en el Antiguo Testamento y luego 14 la realidad en Cristo. Apenas hace meses prediqué de este pasaje, entonces solo voy a leer 13 y 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifiquen para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La imagen del antiguo pacto, del bautismo de Cristo, o sea, el bautismo real, es decir, salvación en Cristo, son estos ritos de rociar, bautismos de rociar, pero el cumplimiento Cristo Jesús. Pueden leer en 15 que, claro, eso tiene que ver con Cristo, otra vez mediador, otra vez nuevo pacto, y claro, con la idea de remisión que tenemos en Él. Pueden abrir sus Biblias un poco luego en Hebreos 9 y ver de paso los versículos 16 hasta el fin de 9. Todo es explicación que Cristo y lo que pasó en Cristo es mejor y
Él hace más comparación 19 y 21 entre el antiguo y el nuevo. Y claro, Él quiere causarnos enfocar Cristo mejor, Cristo el único, Cristo el sumo sacerdote, Cristo su muerte necesario, Cristo el fin de sacrificios. Y luego capítulo 10, los versículos 21 y 22. Donde tiene algo que decir a nosotros para tomar este argumento un paso más. Pero aguas con la traducción porque voy a leer otra palabra que está de acuerdo con lo que leímos antes porque tenemos una palabra traducida purificados, pero no es la palabra en griego. En cualquier otra parte donde tenemos esta palabra, la traducción es igual como lo que apenas leímos en Hebreos 9:13 de rociar. Entonces dice aquí 21 de 10, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, rociados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, la acción que pasa al corazón el corazón es rociado, y lo que pasa al cuerpo es lavado. Y este lavado, igual como los bautismos del Antiguo Testamento, no fueron de sumergir. No quiere decir sumergir. Quiere decir que el poder de la sangre rociada es suficiente para limpiar. Pero el punto claro no es convencerte primeramente de rociar, pero convencernos que eso es lo que pasa a nosotros en el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos esa fe y sabemos que fuimos rociados en el corazón, lavados los cuerpos, y tenemos que acercarnos, sin duda, y querer acercarse. Y luego pueden pasar a 12:24 y pueden ver que su punto es decir que todo lo que pasó es para confirmar Cristo, capaz de ser el mediador. Cristo, suficiente fuerte para limpiarnos. Cristo, rociándonos con su sangre, quita cualquier mancha nuestra. Ustedes pueden imaginar que el trabajo de pastores, huir de pecadores de sus muchos pecados. Y parte de mi vida y parte de mis estudios, pero todo esto guiado por el Espíritu Santo me hace en Cristo con deseo y algo de sus dones querer escuchar y ayudar a personas a encontrar paz. Y siempre tengo refrán que repito. Personas han hecho muchas cosas horribles, acciones feas, acciones que han destruido otras personas, han destruido su propia vida, han quitado de ellos salud o han quitado de ellas posibilidades de estar feliz en la vida. Pero siempre decimos el mismo refrán: solo puedes encontrar paz y limpieza cuando has limpiado tu pecado en la sangre de Cristo. Tienes que tomar en tu oración frente de Dios la sangre de Cristo. Tienes que estar completamente convencido que es la sangre que es lo que tiene poder, fuerza, y que habla mejor palabra, y que habla de alguien a tu lado, Cristo Jesús, mediador, y que habla del poder de quitar la condenación, de decir algo diferente que lo que dice la sangre de Abel
cuando fue rociada en la tierra un día. Cristo derramó su sangre en esta tierra también. La sangre de alguien matado no es nada cuando Cristo, mediador del nuevo pacto, roció su sangre en la tierra. Eso quiere decir algo fuerte, porque sangre de un inmundo, sangre de un pecador, dice de condenación, pero ahora sangre de un inocente, sangre de un poderoso, sangre que Dios mismo mandó, será derramada para el bienestar de los que son suyos. Ahora pueden ver 12:24 como resumen de su argumento de estar liberado, perdonado, una salvación segura. Entonces, ¿tienes tus dudas? Corres hacia tu mediador. ¿Has hecho mal? Corres a tu mediador. Piensas en 8 llegar y tomar la cena del Señor, pero hay una duda que siempre surge en tu mente, en tu corazón. Corres a tu mediador. Allí quedas con las ganas de descargar todo frente de Dios. Y el punto entonces de todo esto es, ¿cómo entendemos la imagen del bautismo? Y claro, fácil. Debemos querer luego mantener la fuerza de nuestro bautismo y sacar algo de provecho de nuestro bautismo. Y claro, para hacer eso tenemos que guardar, como dijimos, una distinción fuerte entre la obra de Dios por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo en salvar, y luego la imagen de bautismo. Guardamos la distinción, reconocemos que la obra de Dios no se ocurre al mismo tiempo que el agua rociada. No creemos en regeneración por bautismo. En la soberanía de Dios, antes de que naciera Jeremías el profeta, él fue lleno del Espíritu Santo. Oh, qué misericordia. En la juventud, ser bautizado lleno del Espíritu Santo fue igual con Juan el Bautista, obviamente. Y qué misericordia de Dios. Y luego había otro hombre sin nombre, le reconocemos como ladrón. Y justo antes de morir, siendo crucificado por sus propios pecados, con pocos minutos más de vida, fue arrepentido. ¡Oh, qué misericordia de Dios! ¡Qué obra de Dios en su soberanía! Bautizado en el último minuto y luego regocijando con Cristo, regocijando con los santos de los hombres hechos perfectos allí en el cielo. Pero ni el uno ni el otro experimentó el bautismo que conocemos nosotros hoy en la iglesia. Siempre guardamos que la obra de Dios es separado y distinto de la obra de bautizar con agua. Y luego, la obra de Dios por su Hijo es eficaz. Es eficaz si crees tú, Cristo murió por tus pecados. La obra de Cristo es eficaz en tu vida. Y claro, cuando decimos esto, ya sabemos que la obra del ser humano en bautizar, de la iglesia en bautizar, no nos asegura que hay salvación, solo muestra que hay salvación y que viene por el lavamiento que Cristo lleva a cabo, que Dios hace en su amor
eterno. Entonces, claro, queridos amigos, queremos hacer lo que Juan Calvino dice de la cena del Señor. No mirar hacia el pan y la copa, sino mirar hacia los cielos. Y Hebreos 12 dice esto. Hemos llegado, ¿dónde? A Jerusalén, la celestial, versículo 22. En pensar en nuestro bautismo, debemos fijarnos en haber sido rociados, limpiados, lavados, purificados para poder entrar allá. El bautismo que hace Dios nos hace listos a entrar. Pero si has sido bautizado y entiendes que fue el placer de Dios dar este sacramento a ti, nosotros debemos querer decir quiénes somos. Cuando hemos sido bautizados, que debemos querer decir que somos los bautizados. Cuando hemos creído, queremos anunciar en voz abierta y pública, hemos creído y hemos sido bautizados, identificados en Cristo, identificados en su muerte, identificados en el poder de su muerte. Tienes que tomar cuenta, tú, bautizado, de tus bendiciones, de tus privilegios, de tus responsabilidades, de tu gozo, de tu nueva vida, de la mera verdad que Dios cambia algo de tu vida, que dice aquí de versículo 25 en adelante. No, me corrijo, es antes, ¿verdad? Es en 12 hasta 17 de no tener algo de amargura 15. Entonces, cuando estamos bautizados y estamos en Cristo Jesús, nosotros sabemos que Dios toma de nuestras opiniones, nuestras actitudes, nuestro pasado y toda su falla, y toma de nosotros y Él dice, ahora bien, hay que trabajar. No trabajar en el sentido de ganar algo, sino que reconocer que algo va pasando. Pudimos viernes tener cena con unos amigos que no son cristianos y la señora está pegado ferozmente con algo que pasó cuando tuvo 7 años de edad. Y por entender algo mal, se separó de la iglesia todo el resto de su vida. Por una teología de niña de 7 años, entendiendo mal una palabra de un maestro, salió y jamás quiere ser parte de la congregación de cristianos. Pero si tú fuiste bautizado, o no es así contigo, el Señor entra en nuestras vidas. Y 24, o claro, 22 y 23, con esta verdad, es el mero comienzo de lo que va pasando. Tengo mi Cristo, tengo mi Salvador, es mediador. Y hay un nuevo pacto. Y por estar rociado en esta sangre bien limpia de mi Salvador, espero todo lo demás aquí en Cristo Jesús. Amén.